La presentación va a estar a cargo de la maestra Alejandra Lizárraga Peña. Ella es maestra en Desarrollo Humano y Seguridad Alimentaria por la Universidad de Roma y egresada de la licenciatura de Dietética y Nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Es también coach nutricional, certificada por el Nutritional Coaching de Barcelona y de la Universidad de Guadalajara. Docente en el Centro Universitario Incarnat Word. En la licenciatura de Nutrición ha impartido clases como Introducción a la Nutrición, Nutrición en el Ciclo de Vida, Nutrición Humana, Comida y Cultura, Sistemas Alimentarios y Seguridad Alimentaria. En el último año estuvo trabajando en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para la FAO, en el Departamento de Pueblos Indígenas para retomar y proteger los conocimientos de los sistemas alimentarios tradicionales en el foro del primer nivel de empoderamiento de mujeres indígenas para la erradicación del hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe, así como apoyo en la Compañía Global para el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para el Hambre Cero, Mujeres Indígenas, Mujeres Visibles. Ha participado también con la publicación ¿Cómo pueden modelarse las cadenas de valor para mejorar la nutrición? El caso de Kenia en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO. Cuenta con 10 años de experiencia en consulta privada, en la que además de trabajar de manera individual elaborando planes de alimentación para las distintas etapas de la vida, así como enfermedades no transmisibles y deportistas, ha planeado e impartido talleres sobre distintos temas de nutrición, tanto en escuelas como en empresas. Ha colaborado con escuelas públicas y restaurantes vegetarianos en la elaboración de menús cíclicos. Ha colaborado con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en la recolección de datos sobre factores de alto riesgo de la conducta alimentaria. Es voluntaria para la Federación Mexicana de Diabetes en campañas de prevención y detección y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, del ISSSTE, como guía en grupos de ayuda mutua. Los dejo entonces con la maestra Alejandra Lizárraga Peña, que el tema que va a presentar es dietas saludables a partir de alimentos sostenibles. Hola, buenas tardes a todos. Espero que no les haya ganado todavía el hambre. Qué bueno los que están aquí para tocar este tema que creo que es bastante nuevo, pero bastante importante en estas épocas de cambio climático y que necesitamos generar dietas saludables a partir de alimentos sostenibles. Bueno, primero les voy a hacer una pregunta, quiero que la piensen durante la presentación y todo, que es ¿cuál es la relación entre lo que comemos, nuestra salud y la salud del planeta? ¿No? Esta pregunta es clave para que entendamos como todo el concepto y bueno, les voy a ir hablando de esto para que vaya quedando mucho más claro cuál es la relación entre estas. Bueno, pues lo que está relacionado entre estos tres temas es el sistema alimentario actual. El sistema alimentario actual, que es el sistema en el que producimos alimentos, que va desde la producción hasta el consumo que tenemos nosotros sobre los alimentos, bueno, en realidad no ha generado muchos beneficios a nivel salud, sino que más bien hemos visto incrementadas las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como son enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares, que ocasionan el 71% de las muertes a nivel global. Y no nada más hemos visto mermado el estado de salud de la población del mundo, sino también el estado de salud de nuestro planeta, generando pérdidas muy importantes de ecosistemas y también incrementando y acelerando los efectos del calentamiento global. Y bueno, para ir viendo cómo ha afectado este sistema alimentario actual en términos de salud y también en términos del planeta, vamos a ir viendo cómo, en números, cómo estamos, ¿no? En la cuestión de lo que comemos, tenemos aproximadamente que el 75% de la dieta que nosotros como seres humanos en el mundo comemos está basada únicamente en 5 especies animales y 2 especies de plantas, ¿no? Y esto ha generado que 30% de las especies de ganado estén en peligro de extinción y además solamente consumamos, de todas las especies del mundo,
y en pequeñas proporciones 150 plantas comestibles de las más de 30.000 especies que existen en el mundo. Esto genera una pérdida de biodiversidad en la dieta del ser humano, lo que es muy importante porque no es lo mismo únicamente comer frijol negro que comer frijol negro, frijol bayo, frijol peruano, frijol canario, ¿no? Cada especie de frijol tiene propiedades únicas e indiscutibles, ¿no? Aquí en México tenemos una diversidad increíble de alimentos que se han ido perdiendo por el consumo únicamente de estas especies. En cuestión de salud y nutrición, bueno, en el mundo, en el último estado de seguridad alimentaria y nutrición de las Naciones Unidas del 2019, vemos los datos de que más de 2 billones de la población del mundo sufre de obesidad. Esto ocasionó 4 millones de muertes al año, ¿no? También 1 de cada 9 personas en el mundo no tiene acceso a suficiente comida, lo que genera que 820 millones de personas sufran desnutrición. Además, 88% de la población del mundo tiene algún tipo de malnutrición, ya sea desnutrición crónica, desnutrición aguda, deficiencia de micronutrimentos, también obesidad, sobrepeso o la doble carga de malnutrición. Y aparte de todo esto, le aunamos que 1/3 de la producción de alimento que se produce cada año se ve perdida o desperdiciada en alguna etapa del sistema alimentario. La mayor parte de la pérdida la podemos encontrar en países en vías de desarrollo, en las primeras etapas del sistema alimentario, que son producción y almacenamiento, y la mayor parte del desperdicio lo encontramos en países desarrollados en las últimas etapas, que son las del consumo. Y esto, ¿cómo nos va a afectar para el 2050, que vamos a ser más de 9 billones de personas en este mundo? ¿Ustedes creen que hay suficiente comida para que nosotros podamos comer en este tiempo? O sea, ¿creen que es suficiente o se ve desperdiciada? Se ve desperdiciada, ¿no? Porque ese tercio que tenemos ahí, que se pierde o se desperdicia, es suficiente para alimentar al resto del mundo que no tiene suficiente acceso a la alimentación. En cuestión de los datos ecoambientales, hemos perdido 3/4 partes de la diversidad genética de las especies que son aptas para cultivo y para el consumo humano, ¿no? ¿Y esto cómo afecta? Bueno, afecta desde la salud de los suelos, ¿no? Que es algo que es muy importante, porque sin los suelos no tenemos suficiente producción alimentaria, ¿no? Entonces, se ve afectada la nutrición de los suelos y además, para tener acceso a los alimentos es mucho más complicado y por eso hay gente que no tiene acceso a estos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son accesibles, porque no son parte de la cultura y la tradición de estos lugares. Y además, la producción de alimentos genera el 29% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Esto incrementa la temperatura del mundo y hace que el calentamiento global y sus efectos sean mucho más rápidos y mucho más violentos en un tiempo más corto. Y esto nos hace mucho menos resilientes a los efectos de este cambio. Además, de este sistema actual que nosotros tenemos, ¿qué otras opciones tenemos para producir alimentos y que no generemos un impacto dañino a nivel ambiental? Bueno, tenemos sistemas alimentarios sostenibles. Estos sistemas alimentarios pueden ser la agroecología, la permacultura. La agroecología y la permacultura funcionan como en una simbiosis del ecosistema, donde varias especies que conviven en un mismo lugar se generan beneficios entre ellos para producir suficientes alimentos sin dañar la tierra o a las especies silvestres que viven en esta zona. La silvicultura, que es obtener los beneficios de los distintos tipos de bosques que tenemos en el mundo. La acuaponía, que es el desarrollo tanto de peces como de cultivos en un espacio pequeño, y entonces los animales se nutren de lo que generan las plantas, y las plantas crecen gracias a los desperdicios de los peces. La milpa, que es un sistema mexicano, 100% mexicano, donde conviven varias especies y puede ser parte de la agroecología, y retomar sistemas alimentarios tanto indígenas o tradicionales, que son los sistemas que han permanecido en el mundo por muchísimos años y que generalmente son aptos para el consumo humano.
¿cuáles son los beneficios de preferir alimentos que sean de estos sistemas alimentarios sostenibles? Bueno, los alimentos sostenibles nos van a dar beneficios tanto nutricionales como sociales y ambientales. Entonces, no nada más es un beneficio para el ser humano, sino que también para el ecosistema. Además, van a ser libres de agroquímicos, organismos genéticamente modificados, antibióticos y aditivos, y también su producción, el transporte y el consumo van a ser locales. Cuando todo esto es local, entonces generamos menores emisiones de carbono al no tener que transportar tanto tiempo estos alimentos. Y además tienen una utilización responsable tanto de energía como de agua, de los suelos y de otros recursos naturales, ¿no? Pero sobre todo estos 3 recursos son los que más rápido estamos agotando. ¿Cuáles son los beneficios nutricionales, no? Porque a veces no creemos que estos alimentos puedan tener más beneficios que los que están adicionados. Bueno, es súper importante saber que los suelos que están sanos y los suelos bien nutridos van a generar alimentos mucho más altos en nutrimentos, ¿no? Además de que vamos a tener mucho más diversidad de alimentos y cada alimento, podemos tener zanahorias de distintos tipos y cada zanahoria nos va a aportar cosas diferentes. No es lo mismo un plátano macho con plátano tabasco o con plátano morado, ¿verdad? Entonces, cada especie nos da cosas diferentes. O el ejemplo que les ponía de los frijoles, ¿no? No tienen la misma porción de hierro todos los tipos de frijoles que tenemos. Entonces, tenemos mucho mayor diversidad en esta cuestión a nivel nutrimental. También van a ser libres de hormonas, pesticidas y aditivos, como ya había mencionado. Vamos a aumentar, como decía, la dieta, y también vamos a tener alimentos más frescos y adecuados. ¿Adecuados en qué? Pues a nivel cultural, ¿no? Porque pues tenemos alimentos locales que nosotros podemos consumir y además estamos seguros que los alimentos que estamos consumiendo son alimentos 100% frescos. También, teóricamente a veces me dicen, es que comer sustentable y comer así es mucho más caro. No tendría por qué ser más caro en realidad, ¿no? Si nosotros generáramos verdaderos sistemas sostenibles de producción local. A veces es muy caro porque la producción requiere más tiempo, ¿no? Y no es tan fácil producir porque pues no tenemos pesticidas. Pero teóricamente, si esto se volviera como una tendencia en el mundo, tendría que ser mucho más accesible para todo el mundo. Y de mayor disponibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los podemos encontrar casi todo el tiempo. Los beneficios sociales que nos genera una alimentación sostenible van a ser que vamos a tener un comercio justo, que todos los agricultores y personas que se dedican a la producción de estos alimentos van a mejorar sus condiciones laborales, van a vivir de manera más justa, se les va a pagar lo justo por sus alimentos, y vamos a evitar tener tantos intermediarios a la hora de consumir alimentos. Esto va a generar que nuestra economía local también se vea beneficiada porque podemos involucrar personas cada vez más, generar empleos en estas pequeñas empresas o pequeños predios donde podemos producir alimentos. Además de que podemos conservar la cultura, la tradición y la identidad de cada país, ¿no? Aquí en México tenemos muchísimas cosas que preservar. La comida mexicana es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que conservar toda esta identidad y todos nuestros ingredientes típicos porque son de suma importancia. Y además de que genera bienestar animal, ¿no? A veces también oímos que, comer carne pues no es ético por la manera en la que viven los animales sufren, ¿no? Y hay una tendencia de dietas veganas y vegetarianas, pero todo tiene que ser, también para la vida animal también necesita vivir de manera ética, ¿no? Algunos de los beneficios ecoambientales que podemos tener gracias a nuestras decisiones en alimentos sostenibles son mejorar la salud de los suelos, ¿no? Para que un pedazo muy pequeño de suelo se recupere, se necesitan mucho más de 100 años. Entonces, cada que nosotros terminamos con un pedazo de tierra, estamos acabando con un bosque, ¿no? Porque este suelo ya no se puede utilizar para producir alimentos y entonces tenemos que deforestar otro pedazo de bosque para poder producir alimentos.
También protegemos la biodiversidad, ¿no? Ya hablamos de la diversidad de la dieta, pero también la parte de biodiversidad, las distintas especies de flora y fauna que tenemos en todo el mundo, porque a la hora que nosotros talamos un bosque para producir alimento para el ser humano, también perdemos muchas especies de animales, ¿no? Ahorita tenemos todos mucha preocupación por las abejas, pero hay 1,5 millones más de polinizadores que estamos perdiendo por la manera en la que nosotros consumimos alimentos. También reducimos la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Tanto porque mejoramos la producción, la utilización de recursos naturales y también hacemos que el método de transporte sea de manera mucho más corta. O sea, hacemos cadenas de valor cortas, que también es una tendencia hoy en día para esto. Y también, tenemos protección de diferentes entornos, ¿no? Tenemos la protección de los bosques, protección de océanos, de manglares, porque cada uno de estos ecosistemas es importante para que haya un equilibrio en el mundo y para que nosotros podamos ser resilientes en cuestiones del cambio climático. ¿Por qué? Por ejemplo, los manglares son parte importantísima de la vida marina, ahí ponen muchas especies sus huevecillos para poderse reproducir y a nosotros nos brindan muchísimo alimento, además de que son la barrera para huracanes y tormentas tropicales. Entonces, una vez que nos deshacemos de esto, nos deshacemos de la reproducción de varias especies marinas y aparte nosotros sufrimos más los impactos de estas catástrofes naturales. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? O sea, porque están padres estas cifras y estos datos, pero ¿qué podemos hacer nosotros como profesionistas de la salud? Bueno, creo que primero es conocer y recomendar a los productores locales y huertos urbanos que tenemos en cada ciudad y en el país. A veces me dicen, pero aquí en la Ciudad de México, ¿qué puedo hacer? Bueno, tenemos una cantidad de producción de alimento impresionante, cada vez hay más huertos urbanos en distintos puntos de la ciudad, cada vez más estos huertos urbanos se dedican a llevar comida hasta la puerta de tu casa para que no tengas tú que perder el tiempo e ir a comprar alimentos frescos y nuevos y se basan mucho en la temporalidad de las frutas y verduras. Además, tenemos mercados como el Smart Fish que se dedica a trabajar únicamente con pescados mexicanos, de temporada, porque también hay vedas en los pescados y mariscos, y de pesca sustentable. Entonces, cuando nosotros compramos un pescado ahí, sabemos que no le generamos ningún impacto al medio ambiente. Y tenemos también movimientos como Slow Food, que es un movimiento que surgió en Italia hace varios años, que se dedica a recuperar tradiciones y alimentos culturalmente apropiados para cada región y fomentarlos, además de que hacer como relación entre todos los productores del país para que puedan tener una mayor visibilidad y puedan generar mayores ventas de sus productos locales. Otra estrategia es brindar información sobre alimentos de temporada. Para empezar, creo que nosotros tenemos que informarnos cuáles son los alimentos de temporada, ¿no? Porque a veces recomiendan mandarina en junio. Y pues sí la podemos encontrar en un mercado, claramente. Pero ¿de dónde viene esa mandarina? A lo mejor viene de Ecuador. Porque en Ecuador sí es invierno. Y para nosotros no. Y para nosotros la mandarina solamente se da durante el invierno. Entonces ya generamos una huella de carbono súper alta por recomendarle a un paciente una mandarina, cuando no era la temporalidad. Entonces, conocer la temporalidad de los alimentos y la variedad, ¿no? O sea, tenemos muchísima variedad de frutos y de verduras que no conocemos. También conocer y adecuar platillos tradicionales y de temporada para que la gente los pueda consumir, ¿no? Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, el huitlacoche, ¿no? El huitlacoche es un alimento que solamente en México consumimos, es maravilloso y es de temporada, entonces, ¿por qué no dar recomendaciones adecuadas de cómo consumir el huitlacoche? Y puse otro ejemplo que es el pozole, porque el pozole es de los platillos más nutritivos que tenemos en la cocina mexicana, pero si lo adecuamos para que genere una huella de carbono baja, puede ser un alimento maravilloso y súper nutritivo. Otras estrategias es que si vamos a consumir alimentos que no sean de temporada, bueno, pues también existe, como hemos visto, toda la tecnología de alimentos, podemos consumir alimentos enlatados, alimentos congelados o alimentos deshidratados, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestras propias conservas, podemos comprar los alimentos ya listos, siempre y cuando nos fijemos que son productos hechos en México, y para no generar una huella de carbono muy alta.
Otras estrategias son consumir únicamente lo que necesitamos. Hoy en día tenemos esa mala costumbre de consumismo, donde aunque no me lo vaya a comer, lo voy a comprar. O aunque no lo vaya a usar, si me lo van a regalar, me lo voy a llevar. Y lo dejo guardado en el refrigerador hasta que digo, ya pasó mucho tiempo y lo voy a tirar, ¿no? O pido un platillo y lo pido completo y a la mera hora no me lo comí completo, solo me comí la mitad, en vez de poder compartir este platillo. Y esto es un tip no nada más a nivel ambiental, sino también a nivel nutricional, ¿no? O sea, comer con conciencia, tener conciencia sobre qué es lo que estamos comiendo. También pensar en nuestras recomendaciones y las recomendaciones alimentarias que nosotros tenemos como profesionistas de la salud. Es súper importante que recomendemos y que informemos sobre estas tendencias también a los pacientes, también a los otros profesionistas de la salud que a veces no tenemos esta información. Mejorar el sistema de etiquetado y añadir indicación geográfica, como ya nos platicaban en la presentación previa, hay que generar mejores normatividades sobre los etiquetados, sobre la información. En el Codex Alimentarius también manejan la indicación geográfica para nosotros saber el impacto medioambiental que genera este alimento que estamos prefiriendo. Si no me equivoco, es en Dinamarca, donde están añadiendo como parte del etiquetado un símbolo donde viene el impacto de carbono y ambiental que genera este producto que estás consumiendo. Y también dejar de poner alimentos de moda, alimentos sobre todo que no son de producción local, ¿no? O sea, de repente va todo el mundo comiendo cúrcuma y no son locales, ¿no? O de repente va todo el mundo comiendo semilla de hemp, ¿no? ¿Y de dónde viene la semilla de hemp? ¿Y por qué es tan buena? ¿Y por qué no consumimos algo local? ¿Por qué no recomendamos más el nopal, la chía, ¿no? Entonces, dejar de poner alimentos de moda nada más porque están de moda. Y otras estrategias a nivel nutrimental son conocer The Planetary Health Diet o el plato de la milpa. El Planetary Health Diet salió en el Eat Lancet hace no mucho y habla sobre consumir en su mayoría a lo largo del día, sobre todo frutas y verduras locales, claramente, granos enteros, como serían en nuestro caso maíz, amaranto, avena, arroz, proteínas vegetales como serían las proteínas de soya, de frijol y de garbanzo, además de cacahuates, nueces, chía, ajonjolí, porque acuérdense que aunque estos alimentos vegetales contengan soya, no siempre tiene una biodisponibilidad para el ser humano adecuada, ¿no? Entonces tenemos que hacer que los aminoácidos sean suficientes para que la proteína sea de alto valor biológico para nosotros y poder obtener el beneficio nutricional que se requiere de estas dietas. Además, cantidades muy pequeñas de tubérculos y grasas, sobre todo grasas animales o procesadas, y en una cantidad muy pequeña alimentos de origen animal en los que se incluyen carnes rojas, pollos, pescados y derivados de la leche. Y en una manera muy, muy reducida, o sea, casi evitarlo, los azúcares y los alimentos ultraprocesados. También tenemos el sistema de la milpa, que se los mencioné al principio, que el sistema de la milpa tiene a los 4 fantásticos que son el maíz, la calabaza, el frijol y el chile, y el jitomate, perdón, esto genera 16% de los alimentos que la humanidad consume. Además de que las chinampas, que son un espacio donde se sigue produciendo con el sistema de la milpa, es un sistema de patrimonio agrícola de importancia global declarado por la UNESCO. Entonces, la milpa tiene prácticamente todo lo que necesitamos consumir en un día, y está producido de manera sostenible. Entonces, es un sistema tradicional que podríamos recuperar para mejorar nuestra alimentación y la salud del planeta. Y aquí tenemos el plato de la dieta de la milpa. ¿Alguien lo había visto? ¿Cuántos lo habían visto? Levanten la mano. Súper poquitos, ¿no? Y entonces, ¿y cuántos han visto el plato del Ven Comer? Todos, ¿verdad? Sí. Entonces, esto se hizo y la verdad es que no se ha promocionado para nada, y aquí nos dan como la opción de tener una dieta basada en la milpa,
donde podemos ver que la principal fuente de nuestro día serían las frutas y hortalizas, verduras y hortalizas mexicanas, donde vienen el nopal, los quelites, las verdolagas, el chayote, el pimiento, y otras especies de hojas y quelites que tenemos en México. Además tenemos en otra proporción las frutas, que casi siempre juntamos frutas y verduras. Entonces aquí la base de la alimentación serían las verduras y hortalizas. Después las frutas mexicanas, como serían guanábana, guayaba, capulín, chico zapote, zapote negro. Luego tenemos los tubérculos, como serían el camote y la yuca. También viene un apartado donde vemos endulzantes tradicionales, que serían la miel de la abeja melipona, que es 100% mexicana y que se está intentando recuperar, sobre todo en Yucatán. De la miel de maguey, que también está de moda en todo el mundo por sus beneficios. Bebidas energéticas, y esto se recomienda únicamente 1 o 2 veces por semana en una porción pequeña. Tenemos productos de origen animal, que serían conejo, insectos, porque somos de los pocos países en el mundo que tenemos un consumo elevado de insectos, ¿no? Pero tampoco los aprovechamos. Yo rara vez he visto que alguien ponga de colación chapulines, ¿no? En una dieta hecha por un nutriólogo. Huevo, pescado y mariscos y carnes rojas de manera reducida y siempre de pesca artesanal, ribereña, local y regional. Las leguminosas como soya, frijol, haba y lenteja, que sea como de manera diaria, junto con los cacahuates, las nueces, las almendras, el ajonjolí. Y los cereales integrales, que en este caso serían el amaranto, y los distintos tipos de maíz que tenemos en México, que son más de 68 especies, y varias están en peligro de extinción. Además, me encanta que al final dice que tenemos que tener buen humor. Me parece maravilloso que tengamos que tener buen humor, y tiene un apartado sobre los beneficios de la lactancia materna. Me parece un plato muy completo. Y ya para terminar, les quiero hacer una pregunta de ¿cuántos de estos productos reconocen? O sea, el primero, ¿quién me puede decir qué es? Capulines. El siguiente, chico zapote. El que sigue, el de acá, maíz palomero, específicamente, ¿no? Y los de abajo, kale, naranja y quinoa, ¿no? También hoy en día tenemos una recomendación excesiva de quinoa cuando tenemos el amaranto, que es como su primo hermano y es de producción 100% mexicana. Entonces, bueno, con esto quería concluir porque es importante conocer nuestras especies mexicanas. Si tienen preguntas, bueno, pues aquí estoy. Muchas gracias por su atención.